Yo creo que es como llevarlo a los papás a que recuerden y no borren esa etapa tan bonita que fue la adolescencia y recuerden cómo eran ustedes. Y eso va a hacer que más fácilmente te conectes con la emoción de tu hija, porque también es importante eso, cómo yo le permito a que mi hija viva sus emociones y cómo yo la acompaño o lo acompaño a él a vivir sus emociones, porque nos enseñaron que no podíamos estar tristes, porque si estabas triste, pero ¿por qué está triste si en la nevera está llena, si está en el mejor colegio? Si, pues porque estoy triste, porque algo no me salió bien, porque no me siento bien, porque quería esto y no se me dio. O sea, permitirle a los hijos sentir sus emociones a través de la empatía y de la conexión. Ese es el secreto. Nuevamente nos encontramos aquí en el set de Made in Cali, como siempre con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, de su centro de producción audiovisual y como cada semana un nuevo capítulo. Yo sé que ustedes saben que en Made in Cali nos encargamos mucho de visibilizar esas historias de vida que han tenido mucho impacto en la vida de los caleños a nivel cultural, artístico, empresarial, de salud, pero hoy tenemos un invitado muy especial porque aquí también nos importa mucho esa salud mental, la relación con la familia, nuestros hijos y sé que muchos de ustedes se van a conectar con esta entrevista en el día de hoy. Gracias, por supuesto, a nuestro invitado César Molina, que nos acompaña hoy aquí en Made in Cali. César, ¿cómo estás? Y bienvenido a Made in Cali. Lina, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí y de poder contar pues mi historia y cómo mi historia puede impactar la vida de muchas personas pues para Cali y para el mundo. Claro que sí, César. Además, este es un tema bastante interesante porque siempre nos fijamos mucho, como te decía ahora, como se lo decía a los televidentes, como, bueno, sí, la cultura, la música, lo empresarial, pero hay algo muy importante que estamos trabajando aquí en Cali también, es por la salud emocional y mental de las familias, como tal, de las familias caleñas. Sí, es importante entender que el núcleo de la sociedad es la familia y que si no trabajamos la familia, pues todo lo demás, pues digamos que no funcionaría bien. Y creo que a partir de ese trabajo que yo hago, les muestro a las familias que todo nace desde casa, ¿sí? Y que si en casa nosotros trabajamos bien con la crianza de nuestros chicos, pues esas son las personas que vamos a entregar al mundo como propósito de nosotros como familia o como papás. Entregarle al mundo jóvenes que van a impactar en el mundo y que lo transformen. Entonces, desde Cali estoy haciendo una labor muy chévere, pero no es solo en Cali, sino a nivel mundial y bueno, tendré la oportunidad de contarte un poco más sobre eso. Claro que sí, ya vamos a conocer tu historia completa, pero yo sí quiero empezar por preguntarte, normalmente uno ve mucho este tema que tú trabajas con las familias, con los jóvenes, pero de parte de las mujeres. Aquí tuvimos, por ejemplo, una invitada en la primera temporada que era Pilar. Pilar también trabaja mucho ese tema y eso es lo que vemos mucho en redes. ¿Cómo es que un hombre, un papá, me imagino, llega a trabajar con las familias, sobre todo con los jóvenes? ¿Cómo te interesaste por esto? Me encanta eso porque sí tienes razón. Hay muchas mujeres, de hecho tengo muchísimas amigas a nivel mundial, terapeutas y coaches y mentoras de familia y digamos que dentro de muy poquitos, yo no conozco otro que haga lo mismo que yo, sí, por lo menos en Colombia. Deben haber muchos, ¿no? En España hay uno, bueno, hay varios, pero aquí en colombiano entonces... No, pues llegué, digamos que la vida me fue trayendo hasta allí, fue algo fantástico, tengo 47 años, pero no sé si cuento un poco de mi niñez. Bueno, claro que sí, vamos a conocer tu historia. Para poder conectar bien con por qué estoy aquí. Cuando tenía 9 años, mis padres se separan y a partir de esa separación, ese niño empezó a tener unos cambios muy, muy fuertes. Pero esos cambios no sucedían en casa. En casa, digamos que era el niño juicioso de casa. Pero en el colegio empecé a construir un personaje muy complejo. El personaje que hacía bullying, el personaje indisciplinado, el personaje que ocupaba el último puesto. O sea, tenía muchísimos cambios. Y era una rebeldía que tenía yo hacia lo que sucedía, pero era, Lina, algo inconsciente. No era consciente de lo que estaba haciendo. Y me fui como armando ese personaje que yo creo que muchos, pues me lo han dicho, ¿no? Muchos compañeros de hoy en día que me encuentro, pues no se imaginarían que yo estaría hoy sentado hablando de esto, porque era el chico insoportable del colegio, que inclusive llegó un momento en que el colegio no soportó más tenerme y tuvo que sacarme y me tocó terminar en otro colegio. Bueno, no fue fácil, pero era como una doble vida, una doble personalidad, porque en mi casa, como te digo, me portaba bien, pero en el antes colegio de seguir, qué pena, te interrumpo un momentico. ¿Vos sos de aquí de Cali? Yo soy de Cali, sí. ¿Dónde creciste? Yo crecí en el norte de Cali. En el norte,
me he criado sí, casi siempre en el norte de Cali. He tenido digamos que varias etapas en varias partes, pero digamos que la mayoría de mi adolescencia para arriba ha sido en el norte de Cali. ¿Y tienes hermanos? Tengo dos hermanas, ¿sí? Ok. Una hermana mayor y una hermana menor. ¿Y vivían los tres con sus papás? No, nosotros vivíamos mi hermana mayor, mi papá y mi mamá, y yo. Ok. Éramos, digamos que éramos, no sé, el núcleo eran 4 personas. Al separarse mi papá se va y al tiempo, años después, a los 16 años míos, nace mi hermanita, que es mi hermana ok. menor. Entonces, somos 3 hermanos, pero digamos que crecí primero con mi hermana mayor. Ok, bueno, entonces seguimos. Tus padres se separan, tú tenías 9 años, ya llegas a la adolescencia, te Sí. sacan del colegio cuando estabas niño. No, me sacan del colegio cuando estoy en grado 10º. Ok, ya ya para adolescente. ya para terminar el último grado 11, me voy para otro colegio. Yo estoy en un colegio de hombres donde, pues, súper pesado, es decir, inclusive no tanto lo que pasaba conmigo en mi casa también, sino que cuando, no sé, ya hoy en día no existen muchos colegios de hombres y mujeres, pero en ese tiempo en el colegio de hombres había que pararse durito, ¿no? Entonces, digamos que yo crecí, además era bajito, entonces tenía como que, saqué como ese personaje que no se dejaba y digamos que a partir de todos esos comportamientos termino estudiando en un colegio mixto donde la pasé fabuloso. Mis amigos se ríen de mí porque cuando ven mi Facebook, en mi Facebook al principio decía mi colegio, el primer colegio, ¿no? Entonces mis otros amigos del otro colegio decían, ¿por qué no pusiste el último colegio? ¿Te da pena? Y yo tuve que ir en el Facebook, si ustedes miran, salen los dos colegios, para que no se sintieran mal los unos y los otros. ¿Qué colegio porque era? yo estudié en el Claret Ajá. hasta grado 10º desde kinder y luego terminé en el Juan 23, que es un colegio que queda en el norte, donde, como les digo, en los dos los pasé muy bien. De hecho, hoy en día tengo mis 2 grupos de WhatsApp, mi grupo del colegio Ajá. y mi grupo de los 2 colegios, ¿sí? César, cuando tú dices que era terrible, que te portabas mal, ¿qué tipo de situaciones generabas, además del bullying? ¿O qué otro tipo de cosas hacías? Pues más que todo me la pasé fue riéndome. De hecho, yo siempre fui muy buen dibujante, he sido artista, pero no es un artista frustrado, no lo desarrollé. Pero en el colegio y en la universidad desarrollé muy bien mis habilidades de dibujo y yo me la pasaba haciendo caricaturas. Yo creo que los primeros memes que los hice yo haciendo caricaturas de mis amigos, burlándome después de su nariz, de sus orejas y los colgaba en las paredes. O sea, era insoportable. Sin embargo, con el tiempo yo me he dado cuenta que no era un niño malo, simplemente era un niño que molestaba muchísimo y que de pronto no era empático y que mi herida de infancia la demostraba o la desfogaba así, quizá molestando, desquitándome a mis amigos, molestándolos. Yo hay una conferencia que tengo que he dictado en algunos colegios, se llama Bullying, una mirada silenciosa, y es la mirada de un bully. O sea, pero siempre miramos la víctima, ¿no? ¿Qué pasó con la víctima? Pobrecito. Pero, ¿y dónde está el agresor? ¿Qué pasa con el agresor? El agresor también tiene una situación. ¿Por qué ¿sí? es así? Ajá. Entonces era como esas ganas de desquitarme con los que pues, no tenían la culpa. Y ese era ese niño, pero pues también era un chico muy divertido, que hacía reír a los compañeros, que con los dibujos, pues en la universidad tuve que dibujar a mi decano de la universidad, porque como yo me la pasaba dibujando en la universidad, en el colegio de la universidad. O sea, yo no prestaba atención, yo me la pasaba dibujando, y en el colegio, en la universidad se dieron cuenta que yo dibujaba a los profesores, pues yo dibujaba y yo empezaba a pasarlos por todos los puestos. Y hasta que el decano escuchó que yo dibujaba y el decano, pero súper, el decano me invitó a la oficina de él a que lo dibujara. Entonces yo lo dibujé al decano, se lo regalé, o sea, ¿Y es siempre que fue un personaje. dibujo, publicidad, No, algo nada, así, era algo es empírico? algo empírico, Ya lo dijiste, sí. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Yo estudié administración de negocios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un administrador de negocios, Esa era mi pregunta. hombre, está en este rollo de la educación? Bueno, nosotros en mi familia, mi papá, comerciante por naturaleza, en el año 97 crea una institución educativa con otra persona, con un socio, y yo estoy en la universidad, ¿no? Entonces, en el año 99, el socio dice ya no más, y mi papá se queda solo con la institución, mi papá no tenía conocimiento de educación, sino el socio, y empieza el hombre a llamarme, mi hijo, vea, termine rápido esa carrera, venga para acá, y yo era el más vago de la universidad. Y entonces yo le contaba a mis amigos, yo les decía, a usted le va a tocar buscar trabajo, en cambio yo llego directico a ser el director de la institución. Entonces mis amigos me decían, contale a tu papá que le vas a quebrar la empresa porque vos aquí no haces nada. Entonces, digamos que esas palabras, y más o menos a los 19 años, que empata con el año 99, mi papá empieza a tener una situación económica fuerte por este tema de la inversión en la institución, y yo empiezo como a ver que mi papá está como que, o sea, económicamente no está bien. Entonces, en ese momento algo pasa en mí, dentro de mí, y hago un cambio de chip,
¿sí? Y digo, bueno, me quedan 4 semestres y creo que ya es el momento de, o sea, es como que ese fue el remesón que hace que yo dé un cambio y yo empiezo a estudiar y a volverme buen estudiante. Trato de hacerme con los buenos estudiantes de la universidad, no se hacen conmigo, ya tenía yo un historial. Un prontuario. Y recuerdo que yo le decía a mi amigo que me copiaran, que, o sea, yo no me creían, ¿no? Que, ¿cómo así que me copien si vos no has estudiado nunca? No, yo me voy a poner las pilas porque mi papá me está esperando en la institución y pues no quiero fallarle. Salgo en el año 2001, ya estaba trabajando en la institución, llego como director administrativo de ella, carnet de director administrativo, pero mentira es que mi papá me puso a mensajero, yo fui mensajero, yo fui secretario con el carnet de director administrativo, yo fui auxiliar contable, yo fui secretario, bueno, ya lo dije. Luego el rector de la institución me dijo, yo te voy a entrenar para que seas tú el rector. Y le dije, no, yo no quiero ser el rector, yo estoy cómodo aquí con mis tabletas de Excel. ¿Era aquí en Cali la institución? No, es en Palmira. Okay. Entonces yo no conocía Palmira hasta ese momento. Yo cómodo en mi oficina con mis tabletas de Excel, y yo dije, no, déjame aquí, no. Te voy a entrenar porque en la institución educativa la familia tiene que estar en los cargos altos. Y yo quiero que tú seas el rector. Yo asumo la rectoría, bueno, estudio pedagogía, me preparo, presento unos documentos, entro como rector, pero yo le digo a mi coordinador, yo tengo un coordinador, le digo, yo quiero también ser el coordinador de disciplina. Entonces me dice, pero ¿para qué si yo estoy yo? Le digo, no, yo quiero hacerlo porque yo tengo un raye con el tema de mi coordinador de disciplina anterior, que ya está muerto. Y era que él era muy drástico para cuando me llamaba la atención, él no sabía hacerlo. Entonces nunca escuchaba y entonces era muy difícil. Entonces yo quería, desde ese momento yo dije, yo quiero como empezar a cambiar esto. Y yo quiero que los chicos, aunque me vean como el rector, también me vean como el coordinador de disciplina, pero me vean de otra manera. Sin y yo les miedo. pueda hablar de otra manera. Yo tenía 22, 23, 24 años y yo quería que ellos me vieran de otra forma, pero que igualmente he venido de un hogar donde siempre han habido reglas, normas y... Entonces, asumo la rectoría siendo el coordinador de disciplina, mi coordinador académico, el coordinador que era el general, lo dejé solo con lo académico, pero mentiras que él me acompañaba en todo el tema disciplinario. Y ahí empecé como a meterme en este cuento. Pero a los 27 años, nosotros tenemos dentro de la institución es un colegio acelerado, que no se llama así sino por ciclos, y era donde llegaban todos los chicos que habían sido como yo. Sí, yo no terminé un colegio por ciclos porque, bueno, se me dio la oportunidad de terminar un colegio normal, pero todos estos chicos yo me identificaba con ellos. Entonces, yo me la llevaba mejor con los chicos indisciplinados que con los que eran buenos estudiantes, porque para mí me reflejaba en ellos, me encantaba hablar con ellos, me encantaba. ¿Tenías la experiencia ya en eso? Sí, además porque yo, a través de todo este tiempo, mi mirada es muy amplia y yo siempre le decía a los profesores que eran mis jefes, que eran mis colaboradores y en que alguna vez había sido yo su enemigo. Yo era el enemigo de los profesores, ellos no eran mis amigos, eran mis enemigos. O sea, yo les hacía todo lo que tuviera que hacer para que no pudieran dar la clase. Y ahora eran mis colaboradores, entonces yo les decía yo, miren, siempre en un grupo de clase, es una teoría mía, no la vas a encontrar pues en Google, pero para mí siempre hay 3 grupos dentro de un salón de clase. Okay. ¿Sí? Los 10 que estudian, eso están ahí, les va a ir bien, ellos son pilosos. Están los 10 que no hacen nada, como yo, que están atrás, que se hacen siempre atrás, que molestan, ¿sí? Y están los otros 10, 15 o 20 que ni sí ni no. Ajá, ¿sí? Los tibios. No, siempre van a pasar. Nadie los va a conocer en la vida. ¿Sí? Yo estaba atrás, entonces yo le decía a ellos, enfóquense en esos de atrás. O sea, ¿para qué se enfocan en los de adelante? Van a estudiar, ellos van a ser buenos. Los del medio, pues ellos verán qué van a hacer, pero o se ubican adelante o atrás, pero los de atrás son los que tú puedes empoderar, porque si a mí me hubieran empoderado, yo siempre fui líder, pero líder negativo. Pero si a mí me hubieran sabido aprovechar en el colegio y en la universidad, pues creo que hubiera hecho muchas cosas mejores, pero positivamente. Entonces yo le decía a ellos, empoderemos a los, pero no, los profesores no lo hacían. O sea, para ellos era más fácil y sigue siendo más fácil trabajar con los 10 de adelante, pues los que me están prestando atención, los otros 10 no sirven. Entonces yo empecé a formar dentro de la institución algo que era cómo trabajar con estos chicos la autoestima, porque esos chicos que llegaban allá eran chicos desahuciados para el estudio. ¿Qué significa? Claro, perdiste 3 años, no sirves para nada, anda, métete a ese hueco a ver si terminas, porque como lo bruto que sos, así los trataban. Sí. Entonces yo dije, no, venga, yo también fui igual que tú, siempre he sido súper inteligente, no quería estudiar, me imagino que tú eres igual. Vamos a ayudar a estos chicos a través de muchas cosas a que se vean, por primera vez hice en bandera, por ejemplo, un pelado eso nunca había izado una bandera, yo tampoco, en primaria sí. Y empezamos a hacer un cuento muy bonito y empezamos a crear algo que se llama las comensas escolares y las creé porque a los 27 años hice un seminario de inteligencia emocional y crecimiento personal y ahí conecté con lo que había pasado y con mi herida, ¿sí? Con lo que había pasado con mi papá, con mi familia. Y ahí entendí que estos chicos necesitaban un personaje como yo
que les ayudara a despertar desde antes, no que despertaran a los 19 o 20 años como yo, sino que pudieran despertar a los 15 o 14 años y quizás hubieran podido aprovechar más años que yo pronto no aproveché, pero que hoy entiendo que era mi entrenamiento para estar acá. Entonces, a través de las convivencias, porque yo quería saber qué pasaba con esos chicos, yo decía, ese chico se sentaba a mí ahí y yo lo veía tan bueno y yo decía, ¿este chico qué hace acá? O sea, dentro de la entrevista, voy a hacer una entrevista y yo lo miraba yo, dentro de mí, ¿no? Yo decía, ¿qué hace acá? Este pelado juicioso, no era como yo, o sea, sí habían como yo, pero otros que no. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Entonces yo le preguntaba a los papás, ¿y qué pasaba? Y cuéntame, ¿y el papá dónde está? Entonces, notaba mucho que en ese entonces las familias se iban para otro país y dejaban a los chicos con las abuelas, con los tíos. Encontré gente que lo dejaron con el vecino, o sea, era una cosa espantosa que yo decía, pero ¿cómo así? Y yo quería escuchar más, pero yo no entendía, yo era el director, o sea, yo no entendía por qué me pasaba eso. ¿Y esa institución era como comunidades vulnerables? O... Sí, sí, había personas, chicos de estrato 0, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, estaba combinadísimo como es la vida, como es la vida real, o sea, esa era la vida real, la que yo viví en el colegio no era la vida real, era esta, donde tú ibas con dinero y el otro iba sin desayunar, o sea, era una cosa así, donde estaba el pandillero, donde estaba el sicario, donde yo tenía que, pues sí, ya hoy en día no hay tanto así, pero en ese entonces me tocó chicos muy difíciles y yo me daba cuenta de lo que pasaba con ellos en la convivencia, porque entonces les decía, bueno, vamos a contar todo lo que ha pasado en tu vida aquí y lo que hablemos aquí se queda aquí y el lunes como si nada, eran los viernes. Y de verdad yo respetaba mucho si me contaban. ¿Era solo todo. con vos? No, yo tenía yo tenía unos psicólogos y mi coordinador que también era buenísimo para trabajar con esto y nosotros éramos, digamos que empíricos, mi coordinador y ellos eran los psicólogos. Al principio todo lo hacían ellos, pero yo empecé a notar que esto lo puedo hacer yo. Y yo empecé a quitarle procesos a los psicólogos y luego me quedé yo. ¿Sí? Y los dejé a ellos me acompañaban nomás, pero ellos aprendían de mí. Y yo me hice, Lina, allí en el campo, o sea, yo soy un hombre que me hice fue en el campo, o sea, aquí trabajando, sí, o sea, yo no... Teoría tengo muchísima, estudios tengo muchos, pero yo puedo decir que lo que más me sirvió a mí es haber trabajado con ellos. Mira que eso que yo hacía ya me preparaba para el papá que soy, porque yo escuchaba a los chicos contando las historias de ellos cuando niños y yo decía, Dios mío, yo no he vivido eso, y yo decía, si yo llego a tener un hijo, yo no voy a hacer esto, no voy a... Y yo recuerdo que la mamá de mi hijo era mi novia en ese entonces, y yo llegaba cuando me veía con él, le decía, mira, hoy estoy en convivencia, no podemos hacer esto, pilas, porque si algún día queremos tener un hijo, tenemos que tener cuidado, porque en la adolescencia es cuando afloran todas las cosas que no se hicieron bien en la niñez, afloran a los 13, 14 años. Te hago una pregunta, Sí. César, antes de continuar. Cuando tú hablabas de esa herida tuya de infancia, ¿a qué te refieres? ¿Qué era pues eso al abandono, cuando, no sé si tú has escuchado hablar o han escuchado hablar de las 5 heridas de la infancia, ¿no? Está el abandono, el rechazo, bueno, pero yo sentía esas cinco heridas ahí, pero mira que era algo inconsciente. Yo recuerdo que en ese entonces cuando mi papá se va de la casa, yo digo, riquísimo, se fueron las normas de la casa, porque mi papá era fuerte y mi mamá era más suave. Yo dije, no, pues me quedé con mi mamá suave, mi hermana era fuerte un poco porque era la mayor. Yo decía, no, chéverísimo. Y digamos que yo me lo pasé pensando que era chévere que se haya ido mi papá, se fueron las normas, las reglas, me quedé con mi mamá más suave, la puedo convencer más fácil, la puedo enredar más fácil. A mi papá no lo puedo enredar, mi mamá sí, entonces... Pero mentira que a los 27 años cuando hago este seminario me doy cuenta que no, que yo tenía rabia con mi papá porque se había ido, con la situación, porque me había dejado, porque nos había dejado, pero no se fue del todo, o sea, él se fue, pero siguió siendo un papá muy presente. Ok, esa era mi pregunta. Muy presente, todavía sigue siendo muy presente. De hecho, trabajé con él casi 19 años en la institución, pues ahí al ladito de él. Pero me dolía era de pronto eso, ¿no? Hoy en día que tengo un hijo que va a cumplir 14 años, me doy cuenta que es que el papá es el superhéroe. El papá es el superhéroe, así en la adolescencia el pelado te haga como, hay que dejarte a mi papá, o a veces te haga desplantes, porque ellos hacen desplante en la adolescencia. El man, yo soy o sea, no porque me quiera echar flores, pero todos los papás, o sea, somos una cosa. Entonces, mi papá también lo era, pero pues como ya no estaba ahí al ladito mío, entonces creo que era como una rabia hacia eso. Y por eso pronto actuaba así. Hoy en día entiendo que sí actuaba así, llamando la atención quizás de mi familia, de ellos, pero siempre fue algo inconsciente, no lo hacía conscientemente en ese entonces. ¿Y cómo decides, bueno, estás en el colegio con estas convivencias, ya de ahí se prendió de pronto en ti la chispita de, yo tengo como madera para eso? Sí, te voy a contar una historia así pequeñita y es que resulta que yo había dicho a mi papá que era pues mi jefe, yo era jefe de todo el mundo, pero mi papá era el único jefe que yo tenía y él me dejaba hacer todo, pero... Yo me demoraba 15 minutos, yo mismo dije, voy a hacer entrevistas para ingresar a la institución con los papás y los chicos, pero me va a demorar 15 minutos. Yo me puse un récord, 15 minutos.
y eran 30 minutos, 45 minutos, y mi papá por allá atrás me hacía caras como que, hermano, y yo no entendía por qué yo me demoraba tanto, y yo no entendía qué pasaba conmigo. Bueno, yo era el director, el financiero, o sea, no tenía nada que hacer estando allí demorándome 45 minutos. Y una vez mi papá me preguntó, ¿por qué te demoras tanto? O sea, explícame, yo no tenía explicación. Pero en el 2016, 2017, hay una situación económica que ocurre en la institución, tenemos que bajarnos los salarios, mi papá y yo, y ahí empiezo a sentir el que ya no me alcanzaba el dinero, entonces empiezo a decir, bueno, ¿qué más sé hacer? Y en ese momento la mamá de mi hijo empezó a preguntarme, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué más sabes hacer? Y yo decía, no, pues ser el rector de una institución educativa, sentarme, o sea, yo no encontraba cuál era realmente qué sabía hacer. Y durante muchos meses estuve pensando qué sé hacer para que no me quedara yo con el salario que me ganaba casi, sino que pudiera ganar más. Y yo no encontraba la respuesta. Y un día hablé con un amigo y le dije, mira, ayúdame porque yo, todos los días mi esposa me pregunta qué más sé hacer y yo no sé responder. Entonces él me dijo, hermano, veámonos en tal bar, pero piense bien qué es, porque yo no puedo decirte qué es. Yo recuerdo que ese día me senté todo un día con un cuadernito, yo no fui a trabajar, me quedé con un cuadernito y un lapicero en una mesa en el comedor del apartamento, pensando sin el celular, lo apagué, o sea, ¿qué sé hacer? Y pasaban las horas, las 8, las 9, las 10, y a las 3 de la tarde me llegó una imagen a mi mente. Y es que como yo hacía escuelas de padres en la institución, eso no me lo pagaban, lo hacía porque yo quería aprender. Yo un día no la hice yo, sino que contraté una de mis psicólogas para que la hiciera ella, era sobre sustancias psicoactivas, que también la sé hacer yo. Y resulta que ella hace la charla, yo me voy para un salón, y cuando vengo a ese salón me encuentro una señora con un casco, que esta es la hora que no sé quién es la señora. Y la señora, porque en Palmira mucha gente anda en moto, entonces la señora levanta un poquito la parte del casco acá, y me dice, rector, ¿le puedo decir algo? Yo no sé quién es la señora, ¿no? Yo le dije, sí, claro, con mucho gusto. Me dijo, mire, muchas gracias por habernos traído la psicóloga, nos gustó muchísimo, todo estuvo genial, pero ¿le puedo decir algo? A nosotros nos gusta con usted, porque usted nos habla con términos que no son tan técnicos, nos cuenta historias, nos habla... Más cercano. Entonces, es más cercano, entonces, cuando yo recuerdo eso, yo digo, claro, conferencista, yo puedo ser conferencista para familias y chicos, en colegios y en empresas y universidades. Entonces me fui para el bar de mi amigo y entonces lo primero que él hizo fue preguntarme, bueno, entonces ¿para qué sos bueno? Entonces para ser conferencista de padres de familia, ok, listo, entonces pedamos el cóctel. Y yo le dije, no me vas a ayudarme, pues ¿qué te va a ayudar si ya sabes claro qué es? Mañana te sentás y construís un brochure de lo que sabes hacer y empezás a ofrecerlo. Y a partir de ahí yo dije, ok, entonces empecé yo a ir a los colegios, le dije a mi papá, voy a utilizar unos espacios de mientras trabajo para... listo, tranquilo. ¿Qué año era eso, más o menos? Año 2017. Entonces empiezo yo en esto, a ofrecerme, a crear cosas, pero seguía siendo el director. Luego fui a hacer un programa de coach a la Universidad de ICESI, me encantó, pero digamos que me gustaba más conectarme con el tema de mentoría, hay una diferencia allí. Hice un curso, hice un tema bueno, hice varias cosas para estar aquí, pero pues en ese momento no sabía que iba a pasar eso. Pero cuando llega la pandemia y me encuentro yo sentado en mi apartamento con un computador y las tablas de Excel aquellas, y yo digo, Dios mío, otra vez volví a lo que no me gusta, pero yo me sentía encerrado en una oficina porque yo quería ir a trabajar con la gente. Entonces, a partir de eso que pasa ahí, yo llamo a mi papá y le digo, papá, yo ya tengo la respuesta de por qué yo me demoraba tanto en las entrevistas. Es que a mí me encanta trabajar con la familia, o sea, me encanta saber qué pasa, por qué no está aquí el señor, por qué sí la señora qué hizo. Bueno, quería saber todo y eso es lo que quiero. Entonces le dije, papá, yo quiero volar. Quiero que me permites volar. Y me dijo, listo. Entonces yo empecé a entrenarme con un mentor en pandemia. O sea, mientras mucha gente estaba llorando y quejándose, yo me levantaba a las 4 de la mañana creando muchas cosas para poder lanzarme a lo que me lancé. Y me lanzo al mundo virtual, a este mundo, más o menos en mayo o junio del año 2020, aún estando en la institución, y empecé a hacer escuelas de padres por todo el mundo. O sea, yo pensaba que cuando yo me fuera a conectar, me iban a ver personas, por ejemplo, yo pensaba así, en Buga, me van a ver en Buga, me van a ver de pronto en Tuluá, me van a ver en Palmira porque trabajo allá, en Cali, y ya. Pero no, esto era gente en Medellín, gente en Ecuador, en Perú, en México, y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y entonces yo escuchaba a la señora mexicana, y la señora mexicana me hablaba de lo mismo que me hablabas tú en Cali. Yo decía, o sea, es el mismo adolescente, no ha cambiado. De hecho, en ese entonces, en el 2020, en medio de muchas escuelas de padres que hice, conecté con una señora que me escribió y me dijo, mira César, yo soy la directora de un programa en Televisa
y yo quiero que tú seas el mentor del programa. Y entonces nosotros te vamos a hacer unas cápsulas y nosotros, entonces yo salía en Televisa en plena pandemia, salía yo en Televisa en un programa que era como Muy Buenos Días pues de aquí de Colombia, pero allá. Entonces era aquí con el mentor en Colombia, vamos a hablar hoy sobre la capsulita de, no sé, comunicación entre padres e hijos. Y eso fue gracias a todo eso que fui. Entonces yo más o menos en noviembre le paso la carta de renuncia a mi papá. Él ya sabía que yo iba a hacer esto y él me da la patadita de la buena suerte. Me dijo, hágale mijo, que usted puede y huele. 2021 arranqué con todo esto, pues ya desde mi casa, sin ya tener que ir a trabajar. ¿Cuál es la diferencia que tú decías entre un mentor y un coach? Sí, no quiero que de pronto esto para los que están para no herir susceptibilidades, y los mentores, lo que pasa es que a mí siempre me ha parecido que el mentor es mucho más cercano que el coach. El coach es una persona que te motiva y a través de preguntas poderosas te lleva y te saca todo ese jugo. Pero yo he sido más de, venga, le cojo la manito, venga, lo llevo, y cuando yo lo vea que ya está listo, lo pongo a volar. ¿Sí? Entonces para mí esa es la diferencia. Y yo en mis procesos de mentoría hago las dos. O sea, hago coaching también, pero también te acompaño, no te dejo solo, ven, tranquilo, vamos siguiendo. Y cuando yo vea que estás listo, te suelto. Entonces, para mí esa es la gran diferencia que existe en las dos, porque yo hago las dos, porque soy preparado para las dos cosas. Pero a mí me conecta más, soy muy empático, me conecta más, vení, yo quiero que me contes. Además que los padres de familia que hacen mentoría conmigo terminan siendo amigos míos. O sea, es imposible que no sean amigos míos porque a mí me gusta ser amigo de todo el mundo. Y esa ha sido mi esencia siempre. Pero un mentor no es psicólogo. No, no necesariamente. Puede ser, conozco psicólogos, yo he preparado psicólogos, o sea, yo he preparado mucha gente para eso también. He preparado psicólogas, le digo, vení, ¿cómo querés venderte? ¿Como la psicóloga o con la mentora? Depende cómo tú quieras. O sea, para mí, porque es que los psicólogos, y muchos están aquí, no les gusta que les diga que aconsejan, ¿no? Tú le dices a un psicólogo y ellos se enojan, ¿no? No, yo no soy consejero. Yo, César Molina, sí soy un consejero familiar. A mí me encanta aconsejar. Yo puedo dar mis consejos, tú verás si los aportas o los coges para ti, porque yo doy los consejos a través de mi experiencia, ya te lo dije, mi experiencia es muy holística. Mira todo lo que he hecho para llegar acá, o sea, mi mirada, cuando yo voy a un colegio, mi mirada es muy amplia. No, tú tienes todo, 360. Sí, porque tú me puedes hablar del rector, del colegio, pero yo te puedo decir, pero ven, yo me puedo poner los zapatos del rector porque lo fui, le digo, entiende eso acá, o me puedo poner los zapatos del chico que está allí, pero también me puedo poner el zapato de los padres, ¿no? Porque también soy papá, entonces digamos que para mí la mirada mía es 360. ¿Tienes hijos adolescentes? Sí, tengo un hijo de 14 años, me dijo, no vas a decir papá mi nombre allá, se llama Simón. Y sí, va a cumplir 14 años, sí, con él he hecho toda mi práctica. Solo uno, y ya cerré la fábrica. Y esa era mi pregunta, ¿qué es lo más difícil de formar? Sobre todo, o no, ¿qué es lo más difícil en esta etapa de los 14 años que te ha pasado con Simón? Es que yo quiero decir algo aquí, pero no quiero sonar como que, ay, pues, como es el mentor. Para mí ha sido fácil, ¿sí? Para mí ha sido fácil. Tienes la experiencia. Sí, pero ha sido fácil porque, pues, yo no sé si esto sea una fortuna. A mí me salió un chico para manejar, o sea, es un chico que se puede manejar, ¿sí? Pero claro que también ha tenido que ver mucho yo he practicado con él, él ha sido mi ratón de laboratorio sin que él lo sepa, y yo he practicado todo lo que yo sé. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el efecto Pigmalión, la gente no conoce un poco el efecto Pigmalión. Entonces, el efecto Pigmalión es que yo le puedo hacer creer a mi hijo que es algo que él cree que no es, ¿sí? Porque el papá y los papás son tan poderosos en un hogar que tenemos las facultades para hacerle creer a un hijo. Y yo me acuerdo que yo hice muchos experimentos con él, cuando él me decía, yo no soy bueno para tal cosa, y yo empezaba a decir, ¿por qué? Pero mira que sí. Y yo le empezaba a mostrar un mundo que él no se imaginaba, y él decía, ah, papá, y lo convencía, ¿sí? Pero para poder tú llegar a eso, tienes que tener muchísima conexión con tu hijo. Mira que yo creo que tú dices, fue muy fácil, pero es que también todo tu recorrido, toda tu experiencia, haber estado en los zapatos de un adolescente, todo te dio herramientas para tratarlo de una manera más fácil, para comprenderlo mejor. Entonces no te llenas, como muchos papás, me incluyo, como a veces de esas rabias, de esas cosas, sino que tienes una comprensión mucho más amplia de todo, y eso también te ayuda a conectar. Es que hay un secreto grandísimo, y es que yo no me engancho. ¿Sí? Entonces, yo sé y yo ya sabía cómo eran las etapas, lo que venía. Entonces, claro, mi hijo ha sido super partner mío. No soy su amigo, ni soy su mejor amigo, yo soy un papá amigable. Yo no siempre he pensado que uno no debe ser amigo de los hijos, sino papás amigables. Más adelante seremos amigos, ¿verdad? Pero realmente funcionamos así, pero si yo sé que cuando llega a esta edad, el man ya quiere, por ejemplo, nosotros teníamos el viernes de película, o sea, por muchos años, viernes de película.
Y ya sé que iba a llegar un momento en que me iba a decir, papá, viernes de película, pero hoy quiero salir con mis amigos. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a enganchar a decirle, no, pero cómo así, me dañaste? Ah, listo. Entonces ya mi viernes ya no es un viernes de película, ya un viernes de película yo solo, ¿sí? Porque él ya se va para donde sus amigos. Entonces, ¿para qué me voy a enganchar? O sea, ¿para qué va? Pero ¿cómo así? De las mamás, que sobre todo las mamás, pues trabajo con muchas mamás. ¿Por qué trabajo con muchas mamás? Porque son las que me llaman. A mí me encantaría que me llamaran los papás. A mí me encantaría crear una tribu masculina. Pero no para hablar de carros, de viejas y de bobadas ¿Y que ya hablamos nosotros. empezaste en esa tarea? Espérate, sino para hablar de esto. Vení, claro. ¿qué estás haciendo vos para el pelado? O sea, mira que él siempre te está mirando, mira. No, porque es que los hombres son complejos, o sea, somos complejos porque no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, creemos que somos infalibles, ¿O no nos dejaron crees llorar. que este tipo de temas también son como muy banales No, para ellos creen que ellos? son de las mamás, o sea, ellos Sí, todavía creen sí, que son sí, de las sí, mamás y cuando les digo, venga viejo, es que el 50% eres tú, el 50% es tu esposa, o sea que sí vale lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a hacer. Entonces, no, pero poco a poco he ido metiendo hombres, pero cuando una escuela de padres y la mamá me contrata para la escuela de padres, yo le digo, es importante que esté tu esposo. Y claro, ella lleva al esposo y como yo tengo tanto feeling con la mujer y con los hombres, pues siempre fui así, siempre tuve mejores amigas y mejores amigos, o sea, yo tuve las dos. Entonces, claro, el padre entra allí y cuando entra se conecta fácil conmigo, porque la idea es que yo les muestre la importancia que tiene la figura paterna dentro de la crianza, porque nos vendieron la idea el Día de la Madre, que es que mamá solo hay una y papá cualquiera, y eso es totalmente falso, ¿sí? Papá no es cualquiera, papá es muy importante, inclusive, miren, cuando los chicos llegan hasta los 9 años, lo más importante para ellos es su mamá, digamos, la mamá es importantísima en este proceso, pero a partir de los 9 años, el papá cobra vida ahí, el papá cobra una importancia grandísima. 9 años. Papá es el que suelta, mamá es la que mamá gallina, papá es el que, venga, le enseño. Entonces van a montar bicicleta con el niño y entonces el niño se cae y la mamá, Dios mío, y el papá, levántese, mijo, tranquilo, sí, que usted puede. Sí, ese es el papá, ¿sí? Cuando tú me dices, pero César, y si yo soy mamá soltera, ¿qué pasa ahí? Pues te toca hacer las dos cosas, ¿sí? Y es complejo. Difícil, se sí. puede, es complejo. Porque los hijos ven a esas mamás como, ellas son mamás que cambian o sea, siempre me olvida cuando voy a hablar de esto, de la palabra que es una enfermedad muy compleja, que es cuando tú varías mucho, cuando no es, no sé, pero siempre que voy a hablar de esto se me olvida esa berraca palabra, me toca apuntarla en el blog de notas. En la pero manito. son mamás que un momentico están súper bien, y al ratico están bravas. Entonces, claro, les toca hacer las dos funciones porque papá y mamá tienen un rol distinto, complementario, pero cada uno tiene un rol dentro del hogar. No, y si nos toca, por ejemplo, adolescentes en plena perimenopausia, mejor dicho, eso es cortocircuito, pero yo te estaré contactando para eso. Súper. Finalmente, César, ya, 2 preguntas para finalizar. Primero, ¿tienes en tu memoria más o menos a cuántas familias o con cuánta gente has trabajado o has impactado? Yo pienso que más o menos unas 300 o 400 familias a nivel mundial. He tenido mucha gente en México, en Estados Unidos, en República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile. ¿Todos lados? Sí, en las únicas partes en Sudamérica que no he tenido gente es en Brasil, obviamente por el idioma. En Argentina ya tuve, en Uruguay no, en Bolivia no, en Paraguay no. Esas 3 no. De resto todo Sudamérica, en Centroamérica solo República Dominicana, Costa Rica, Panamá y en Estados Unidos, México, Canadá, y he tenido en Francia, pero son familias latinas, ¿no? Australia, pero familias latinas. Familias latinas. Una experiencia o un cambio, un caso que te haya tocado el corazón, que hayas logrado transformar, que tú digas, uff, la hice súper bien con esta familia, que recuerdes. Lo que pasa es que, mira que a veces es un trabajo muy silencioso, ¿no? Porque tú hablas con los papás, haces el trabajo y luego te desconectas y bueno, después te conectas y, ay, mira, tu hijo ya está estudiando, es súper chévere, pero digamos que a veces no es tan tangible como uno quisiera. Uno quisiera darse cuenta un poco más de qué está pasando. Claro. Yo soy muy cercano a esas familias que digamos a las que atendí, pero recuerdo un caso de una niña, de una chica que le hice mentoría. La chica estaba en la universidad, digamos que ese es un caso más profesional porque también trabajo mucho en el tema de orientación vocacional, pero eso influye también en la familia. Era una niña que entró a estudiar una carrera que no le gustaba, pero pues ya no sabía y su familia estaba muy, muy triste porque la veían triste a ella, una niña que siempre ha sido muy feliz en el colegio. Y me traen a mí para que le ayude a la niña como a que
Y yo dentro de la mentoría me doy cuenta que ella era una niña muy artística, ella no lo reconocía, empezó a estudiar ingeniería industrial, que fue cuando yo la cogí, y cuando yo entro me doy cuenta que eso no es lo de ella, le ayuda a enfocarse y encuentra su lugar en el mundo en la carrera de ingeniería multimedia. Y entonces, en medio de la mentoría, tengo que decirle a los papás, mira, ella se va a retirar, ya 2 semestres, sé que no es fácil, pero ella no quiere continuar allí, quiere matricularse en otra carrera. Ella se matricula en otra carrera, y yo sigo hablando con los papás, y hace poco me llama la mamá a decirme, mira, mi hija ya se gradúa feliz, con honores, becada de la universidad. Entonces, digamos que es ese tipo de cosas que yo digo, porque yo tengo buena docente. Nosotros los docentes no solo... Sí, yo no soy un docente como tal, pero tengo ahí, no solo es el pago que nos hagan económico, sino también eso, mira, gracias, mira. ¿Cómo pudiste ayudarnos en esto? Qué bueno, uno poder ver esa transformación de las personas, creo que, además que la transformación mía ha sido, mis amigos me dicen, te vamos a desenmascarar en las conferencias, vamos a decir, a que vos, no lo han logrado. ¿Cómo así? Pero mentiras que después me llaman al interno y me dicen, no, acá no, lo que vos haces es ayudarme con mi hijo. Yo le he hecho mentorías a muchos de mis amigos que me conocieron en esa época, esperaron a que yo estuviera pues más robusto, que vieran a mi hijo crecer para decir, vamos a ver si este man lo que dice es cierto, vieron a mi hijo, dijeron, este es, y le he hecho mentorías a varias familias de amigos míos del colegio y de la universidad, gracias a todo lo que han visto en mi transformación. Qué chévere. Bueno, no nos podemos ir sin que antes, como sabes, Made in Cali es un programa súper caleño, súper vallecaucano, tenemos estas preguntitas aquí. Tú vas a escoger un papelito de todos estos y nos vas a dar la respuesta a esa pregunta. A ver. Okay. No estoy viendo nada aquí. Yo te puedo leer Por favor. la pregunta. No tengo la gafa. Dice, un lugar melo escondido para turistear en Cali, ¿y por qué? Uy, Dios mío. En Cali es tan chévere que a veces nosotros los caleños nos damos cuenta de lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué lugar podría ser para turistear en Cali? Pues mira que yo sigo siendo muy, no sé si eso es tradicional, ¿no? Hace rato no lo hago, pero disfruto mucho ir al 18. Yo, digamos que soy más bien de calor, ¿sí? No sé si, yo creo que todos los caleños somos del calorcito, sí. Pero hace salirnos de ese ambiente e ir allá, pues a mí como que me transporta no sé a qué, pero me gusta. No lo hago mucho, hace rato no lo hago, pero creo que es un lugar donde los restauranticos que hay allá, sí. El chocolatico no soy de Aguapanela, sino de chocolate con el queso, o ir a almorzar, no sé, a mí hay algo allí que me gusta, pero digamos que no soy el que todo el mundo, o sea, estoy diciendo esto y mi familia dirá, ve, yo no sabía que le gustaba eso. Sí, me gusta, y lo hice muchas veces de joven, muchas veces, ahora no lo he hecho tanto, pero creo que yo haría ese plan, me gusta pasar del calor al frío un rato y estar como allá en esa parte de allá y luego volver a mi ciudad. Cuando descubras el por qué nos lo cuentas. Lo vamos a contar, sí. Bueno, finalmente, ese consejo para como yo, los padres de familia que estamos en este momento en formación de adolescentes, en mi caso una niña de 14 años, ¿cuál es ese consejo más recurrente que tú das para no dejarnos llevar por lo emocional, por las rabias? No sé, como ese consejo más recurrente que tú das y que ayude a construir una mejor persona al final. Sí, lo primero es desprendernos un poco de la niña que tuvimos, o sea, de ese niño y de esa niña. Ya no es esa niña y ese niño. Posiblemente ya no le guste la misma comida que le gustaba de niña, posiblemente ya no sea la mejor amiga, la amiga de la primaria ya no es la mejor amiga de bachillerato. O sea, empezar a entender que tenemos que cambiar el chip y tenemos que activar algo que se llama la empatía, pero la empatía es de qué hice yo como adolescente, cómo era yo como adolescente. Entonces me gusta mucho que los papás se conecten con su etapa de la adolescencia. Recuerda cómo eras, porque cuando sucede algo con tu hijo, tú puedas decir, ¿cómo hubiera yo respondido? ¿Cómo respondería yo a esa edad de mi hija de 13 años? Hoy que está haciendo esta rabieta, o que se está enojando, o que está haciendo este desplante. ¿Cómo era yo? Entonces, cuando yo me voy allá a ese momento de mis 13 años, digo, yo era igual. Entonces puedo decirte, ok, mi amor, te entiendo. O sea, sí, yo también fui así y entiendo lo que estás viviendo. Yo creo que es como llevarlo a los papás a que recuerden y no borren esa etapa tan bonita que fue la adolescencia y recuerden cómo eran ustedes. Y eso va a hacer que más fácilmente te conectes con la emoción de tu hija, porque también es importante eso, cómo yo le permito a que mi hija viva sus emociones y cómo yo
la acompaño o lo acompaño a él a vivir sus emociones, porque nos enseñaron que no podemos estar tristes, porque si estabas triste, pero ¿por qué está triste si en la nevera está llena, si está en el mejor colegio? Si, pues porque estoy triste, porque algo no me salió bien, porque no me siento bien, porque quería esto y no se me dio. O sea, permitirle a los hijos sentir sus emociones a través de la empatía y de la conexión. Ese es el secreto. Qué bonito. César, muchas gracias por haber estado aquí en Made in Cali, por esa entrevista tan poderosa, por esas enseñanzas, por esos consejos y de verdad gracias también porque a través de un trabajo que de pronto muchos lo ven sencillo, pero yo sé que es un poco complejo también, has logrado impactar tantas vidas y transformar familias. Muchas, muchas gracias. Bueno, a ti, Lina, por la invitación. Qué bueno que estos espacios sirvan para nosotros poder contar nuestras historias y poder decir, venga, yo te puedo ayudar en eso que estás allá y que no sabes qué hacer. Muchos papás están encerrados en tantas situaciones que ocurren en la crianza y no saben qué hacer y no encuentran a quién llamar y a quién pedir ayuda. Y pues bueno, tú con esto nos visibilizas a nosotros, a mí, y me expones a que el mundo pueda conocer un poco de cómo puedo ayudarlos yo a transitar esa etapa tan bonita que es la adolescencia, tan difícil pero a la vez tan bonita que es la adolescencia. César, muchas gracias, muchos éxitos, esperamos que sigas impactando muchas más familias y por aquí siempre bienvenida. Lina, muchas gracias a todos. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. No olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas, redes sociales como Made in Cali el podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao.